Es casi imposible caminar por una gran ciudad y no cruzarse con ella. La icónica Sirena Verde. Starbucks es mucho más que una cafetería. Es un fenómeno cultural, sin duda. Un actor global. Totalmente. Pero, ¿cuándo es la historia y sobre todo la filosofía que hay detrás de este gigante? Hoy vamos a analizar la mente de su artífice, Howard Schultz. Y para hacerlo contamos con un conjunto de fuentes muy interesante. Citas directas de Schultz, artículos sobre su carrera, fragmentos de entrevistas. La misión hoy es entender no solo el negocio, sino al hombre. Exacto. Y descubrir cómo una experiencia de su infancia, una experiencia muy dolorosa, se convirtió en la piedra angular de un imperio de 100.000 millones de dólares. Y ese es el núcleo de la historia, creo. No estamos hablando solo de un caso de éxito empresarial al uso. No. Es una exploración de cómo los valores personales, forjados en la adversidad, pueden chocar y a veces triunfar contra la lógica fría de los negocios. Vamos a ver los principios que Schultz defendió. Incluso cuando Wall Street le pedía justo lo contrario. Exactamente. Pues para entender Starbucks creo que tenemos que viajar primero, ¿no? A los años 50. Sí, hay que ir a Brooklyn, a un complejo de viviendas de protección oficial. Hay una escena que lo define todo y que él mismo ha contado muchas veces. Tiene solo 7 años y está en casa y de repente oye a su madre gritar. Su padre acaba de llegar a casa. Pero no llega bien. Entra y se desploma en el sofá. Se había resbalado en una placa de hielo mientras hacía un reparto. Y se había roto el tobillo y la cadera. Y aquí viene el golpe demoledor, que no fue solo físico. La empresa para la que trabajaba lo despidió en el acto. ¿Así? ¿Sin más? Sin más, sin indemnización, sin seguro médico, sin una sola llamada para ver cómo estaba. Nada. Es que es brutal. Imagina esa escena. Schultz describe la imagen de su padre abatido, la desesperación de su familia, sin ahorros, sin red de seguridad. Sin saber cómo iban a pagar el alquiler al mes siguiente. Esa sensación de impotencia, de falta de dignidad, lo marcó para siempre. Y ahí, con 7 años, se hizo una promesa. Una promesa muy clara. Si alguna vez llego a estar en una posición de poder, nunca, jamás trataré a la gente como han tratado a mi padre. Y es fundamental entender que esto no es solo una anécdota emotiva para la biografía, es literalmente el ADN de la cultura corporativa que construyó décadas después. Claro. De esa promesa nace una política que en los años 80 era absolutamente radical. Ofrecer un seguro médico completo a todos sus empleados. Incluidos los que trabajaban a tiempo parcial, que esto es lo increíble. Con solo 20 horas a la semana. Algo impensable en el sector de la restauración en esa época. Totalmente. Y no se queda ahí. De ahí viene que insistiera en no llamarlos empleados, sino partners. Socios. Socios. Y no era una palabra bonita y ya está. Les ofreció opciones sobre acciones de la compañía. Quería que tuvieran algo que su padre nunca tuvo. Un sentimiento de pertenencia, una participación en el éxito. Hay una frase suya que lo resume todo, creo. A ver. No puedes esperar que tus empleados superen las expectativas de tus clientes si tú no superas las expectativas que tus empleados tienen de la dirección. Es que es eso. Construyó la empresa de dentro hacia afuera. Avancemos un poco en el tiempo. Estamos en 1981. Schultz ya ha salido de Brooklyn, es un joven ambicioso. Sí, director de ventas en Nueva York para una empresa sueca de menaje de cocina. Y un día, revisando cifras, nota algo raro. Una pequeña tienda en un lugar remoto, en Seattle, les está comprando una cantidad desproporcionada de cafeteras de filtro. La curiosidad le puede. Y en lugar de hacer una llamada, que sería lo normal, coge un avión. Coge un avión y cruza el país para ver qué está pasando allí. La tienda se llamaba Starbucks Coffee, Tea and Spices. Y en aquel momento, y esto es importante, no servían bebidas. No, solo vendían granos de café de alta calidad para que la gente los preparara en casa. Eran puristas del grano. Pero en cuanto Schultz entra por la puerta, algo hace clic en su cabeza. Describe el aroma del café recién tostado, la pasión casi reverencial de los fundadores. Quedó fascinado por el romanticismo del lugar. Vio un potencial que curiosamente los propios fundadores no veían. Le costó un año entero convencerlos. Un año, sí. Pero al final lo consiguen. Lo contratan como director de marketing y en el 82 se muda con su mujer, que estaba embarazada, a Seattle. Pero no, sigue siendo un empleado, dentro de la visión de otros. Le faltaba su propia revelación. Y esa revelación le llega casi como un cliché de película a miles de kilómetros. En el 83, la empresa lo envía a una feria en Milán.
Y lo que descubre en Italia, lo cambia todo. Todo. Cuenta que en el paseo de 15 minutos desde su hotel se topa con varios bares de espresso. Entra en uno y se queda maravillado. El barista lo saluda, conoce a los clientes por su nombre, prepara los cafés con una especie de coreografía. Exacto. El lugar era elegante, sonaba ópera de fondo. No era un simple despacho de café. Era el centro de la vida social. La gente se reunía, conversaba. Era, y esta es la idea clave, un tercer lugar. Un espacio acogedor, comunitario, que no es ni el hogar ni el trabajo. Y aquí es donde su cerebro hace clic de una forma brutal. Pensemos en el contraste. En Estados Unidos, en los 80, el café era combustible. Era una mercancía funcional. Café barato, a menudo de mala calidad, instantáneo, servido en vasos de poliestireno. algo que te tomas para despertarte, no una experiencia que disfrutas. Exacto. Y Schultz se da cuenta de algo fundamental. Starbucks está en el negocio del café, pero en el lado incorrecto del negocio. Su visión es clara. Tiene que importar la cultura del espresso bar italiano a Estados Unidos. Vuelve a Seattle con una energía desbordante, convencido de que tiene la idea del millón. Pero se topa con un muro. Un muro llamado Los Fundadores. Sí. Cuando les presenta la idea, la rechazan en redondo. Su argumento era que ellos eran puristas del café, tostadores. No querían entrar en el negocio de la restauración con toda su complejidad. Creían que servir bebidas abarataría su marca y los alejaría de su esencia. Después de mucho insistir, le permiten hacer una pequeña prueba. Un minibar de espresso en una esquina de una nueva tienda. El éxito es inmediato y abrumador. En el primer día sirven a más de 400 personas, más clientes de los que la tienda solía tener en una semana. Pero ni con esas. Es increíble, pero cierto. A pesar de ver las colas, los fundadores se niegan a expandir el concepto. Estaban en otra cosa, querían comprar Peet's Coffee. Para Schultz fue una decepción tremenda. Se dio cuenta de que su visión y la de ellos eran, incompatibles. Y aquí toma una decisión increíblemente audaz. En lugar de conformarse, en el 85 se marcha. Renuncia a su puesto y a su seguridad para fundar su propia empresa de cafeterías. La llamó Il Giornale, como un famoso periódico italiano, para evocar ese ritual diario. Tenía la visión, la pasión, el nombre. Pero no tenía dinero. No tenía dinero. Y aquí es donde la historia roza lo inverosímil. Elabora un plan de negocio y empieza a buscar inversores. Se lo presentó a 242 personas. 242. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Cuántos crees que le dijeron que no? Sabiendo cómo va la historia, diría que la gran mayoría, quizá 200. 217. Un ratio de rechazo del 89%. Es brutal. ¡Qué barbaridad! Hay que pararse a pensar en la mentalidad de esos inversores. Su lógica era, desde su punto de vista, aplastante. Los americanos nunca pagarán precios premium por una taza de café que ni siquiera saben pronunciar. Claro, latte, cappuccino, sonaba algo exótico o elitista. Les parecía una idea ridícula, literalmente. Esto demuestra una convicción y una perseverancia fuera de lo común. Tuvo que vender su coche, pedir préstamos. Persistió ante un rechazo que habría hundido a casi cualquiera. Finalmente, con el apoyo de 25 inversores, consigue abrir la primera tienda de Il Giornale en abril del 86. Y fue un éxito, claro. Por supuesto, la gente acogió la idea. Mientras Il Giornale empezaba a crecer, el destino le tenía preparada una sorpresa mayúscula. Y es uno de esos giros de guión que parecen de película. En 1987, los fundadores de Starbucks deciden venderlo todo. La marca, las 6 tiendas, la planta de tueste. El precio, $4 millones. Schultz supo que era la oportunidad de su vida, su destino. Pero no fue tan fácil. Cuando estaba a punto de cerrar la financiación, surge un drama. Uno de sus propios inversores en Il Giornale intenta, traicionarlo. Va por detrás y hace una oferta por su cuenta para comprar Starbucks. Exacto, intentando dejar a Schultz fuera de juego. Imagina la desesperación. A punto de perderlo todo. Desesperado llama a un abogado amigo para pedir consejo. Y este le dice unas palabras clave. Tienes que hablar con mi padre. Y su padre no era otro que Bill Gates Sr., una de las figuras más respetadas de Seattle. El padre del fundador de Microsoft. Schultz consigue una reunión con él. Le cuenta toda la historia, su visión, los rechazos, el éxito de Il Giornale y, claro, la traición. Y Gates Sr. se indigna. Al día siguiente llama al otro inversor a su despacho. No sabemos qué le dijo exactamente, pero debió ser convincente.
porque a las 2 horas el otro inversor llamó a Schultz para decirle que se retiraba de la puja. Con el camino despejado, Schultz consiguió recaudar los 3,8 millones que necesitaba y en agosto del 87 compró Starbucks. Fusionó sus tiendas de Il Giornale con las de Starbucks y entonces llegó la gran decisión. ¿Qué nombre mantener? Claro, Il Giornale era su creación, su bebé. Pero fue a ver a Terry Heckler, el diseñador que había creado la marca original de Starbucks. Y Heckler fue increíblemente directo. Le dijo: Howard, Il Giornale es un nombre terrible. Es difícil de pronunciar, de recordar. Starbucks, en cambio, tiene magia. Es evocador, pica la curiosidad, suena a aventura y es puramente americano. La decisión, aunque dolorosa, estaba clara. Se rediseñó el logo fusionando la sirena de Starbucks con el círculo verde de Il Giornale y nació la marca que hoy conocemos. Y con 11 tiendas, por fin tenía las riendas. Para construir la empresa que siempre había soñado, basada en aquella promesa. Exacto. Y aquí es donde todos esos principios empiezan a tomar forma a gran escala. Hay una cita suya que es la piedra angular de todo. No estamos en el negocio del café sirviendo a la gente. Estamos en el negocio de la gente sirviendo café. Es una distinción sutil, pero fundamental. El foco no está en el producto, sino en las personas. Primero en sus partners y luego en los clientes. Ya mencionamos el seguro médico y las acciones, pero fueron más allá. Crearon programas para ayudar a pagar la matrícula universitaria de sus trabajadores. O, por ejemplo, el caso de China. Es fascinante. Sí, la directora allí, Belinda Wong, se dio cuenta de que para muchos empleados jóvenes, una de sus mayores preocupaciones era la salud de sus padres. Así que impulsó una iniciativa para ofrecer un seguro de enfermedades graves a los padres de los empleados. Algo que conectaba profundamente con la cultura local. Eso es poner a la gente primero, de verdad. Otro de sus principios clave es la idea de la marca como un depósito de confianza. Schultz usa esta metáfora constantemente. Dice que cada interacción positiva, cada café bien hecho, cada sonrisa, añade agua al depósito. Y cada experiencia negativa la quita. Y es interesante, porque no llenaban ese depósito con publicidad tradicional. Starbucks apenas se anunciaba en sus primeros años. Lo cual nos lleva a uno de los mayores peligros que él identifica: la arrogancia del éxito. Schultz usa la palabra griega hubris. Esa enfermedad que se infiltra en una empresa exitosa y le hace perder el contacto con lo que la hizo grande. Y su antídoto es claro: nunca jugar a la defensiva. Insiste en que una empresa de éxito tiende a volverse cauta, a proteger lo que tiene. Pero él defiende que hay que seguir siendo disruptivos. Un ejemplo reciente y sorprendente es el lanzamiento de Oleato, el café con aceite de oliva. Suena extraño, ¿verdad? Suena rarísimo, sí. Pero es un intento deliberado de romper sus propias reglas y evitar la complacencia. Y esto se conecta con su visión del liderazgo. Él no valora tanto el CI, el cociente intelectual, como lo que llama el CQ. ¿El cociente de curiosidad? Un líder debe tener la curiosidad de explorar, la inteligencia emocional para conectar y, sobre todo, la humildad para mostrarse vulnerable. Hay un ejemplo perfecto de esto, y es quizás el momento más difícil de su carrera, la crisis financiera de 2008. Sí. Starbucks fue duramente golpeada. La gente recortó gastos y un café de $4 era lo primero en caer. Tuvieron que cerrar cientos de tiendas y despedir a miles de personas. Schultz, que había vuelto como CEO, cuenta que lloró en una reunión al tener que anunciarlo. Y en ese momento de máxima presión, recibe la llamada de un importante accionista. Y le dice: Howard, la situación es crítica. Ahora es el momento perfecto para que recortes el seguro médico de los empleados a tiempo parcial. Nadie te lo reprochará. Financieramente era la decisión lógica. Ahorrarían millones. Pero Schultz se negó en rotundo. Sabía que si lo hacía, estaría rompiendo la promesa fundacional que se hizo a sí mismo. Estaría destruyendo el depósito de confianza con sus propios empleados, que era el pilar de toda la empresa. El accionista se enfadó. Le amenazó con vender toda su participación si no lo hacía. Schultz mantuvo su postura. Y el accionista cumplió su amenaza. Vendió millones de acciones y el valor de la compañía se desplomó aún más a corto plazo. Fue una decisión increíblemente solitaria y costosa, pero a largo plazo reforzó la cultura y lealtad que eran su verdadera ventaja competitiva. Demostró que, en los malos momentos, los valores no eran negociables. Así que el viaje de Howard Schultz completa su círculo.
Va de la memoria de un padre humillado y sin dignidad laboral a la creación de una empresa global construida, precisamente, sobre el respeto a sus trabajadores. Una visión que nació en las calles de Milán, que fue rechazada más de 200 veces, pero que a base de perseverancia cambió la forma en que el mundo bebe café. Y la historia demuestra que el propósito de una empresa puede ser mucho más profundo que la simple rentabilidad. Exacto. Schultz no estaba vendiendo solo un producto, estaba vendiendo una experiencia, un refugio, ese tercer lugar. Estaba vendiendo una solución a una necesidad de conexión que la gente, ni siquiera sabía que tenía. Y esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. Schultz construyó su imperio sobre una necesidad profundamente humana, la de un espacio físico de conexión. De comunidad. Pero hoy vivimos en un mundo cada vez más digital, donde la soledad se describe a menudo como una epidemia silenciosa. Y la pregunta es, ¿sigue siendo válido y suficiente el concepto del tercer lugar tal y como fue concebido? ¿O necesita una reinvención radical para la nueva forma en que vivimos, trabajamos y sobre todo nos conectamos?